capítulo 9, versículos 1 al 9. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. 2, por favor. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. 6. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, abandonando la cama, le metieron en Damasco. Donde estuvo 3 días sin ver, no comió y no bebió. ¿Saque? Se puso a ayunar. Bien, le he titulado así: la humillación del que le estorba. Bien, hermanos, vamos a iniciar una sección importante donde vamos a ver a nuestro Dios, que Dios no hay quien lo detenga, hermano. Eso hay que saberlo. No hay hombre, mujer, sistema, no hay quien lo detenga. Y vamos a entender algo importante en este momento, en este tiempo, que cuando la iglesia ora y predica tiene el respaldo del cielo. No se le olvide que este miércoles es día de oración, hermano. Y vamos a ver este testimonio que es de los más impactantes de los escritos del Nuevo Testamento. Y nos vamos a dar cuenta, hermano, que Dios todo lo arregla de una manera poderosa, porque Dios ni tiene problemas, ni tiene dificultades, ni tiene topes, ni tiene límites, hermano. Para nuestro Dios no existen los problemas. Y para Él, hermano, ojo, no hay un solo estorbo. Uno que diga: este le estorbó a Dios y por tanto no llegó hasta donde era. Así que cuidado con quien le estorba. Su vida corre peligro. Si alguien dice abrir una iglesia y el presidente municipal y tales personas, tales autoridades, vecinos, hermano, están exponiendo su vida. Dice la historia, hermano, que un alemán loco dijo que él se iba a encargar de que la Biblia dejara de existir. ¿Y qué creen? Que cuando se hizo la imprenta para reproducir millones de ejemplares fue en la casa de ese. Porque Dios se burla de sus enemigos. La humillación del que le estorba. Vamos a tratar, hermano, de meditar en esta noche en algo importante, porque los libros de la Biblia no están hechos al azar en sus capítulos. Posiblemente ya haya alguna situación, como el capítulo 2 de Juan, que está traspapelado. Pero todos los libros, tanto más Moisés, que escribe ordenadamente, están bien hechos. El libro de los Hechos, los primeros 5 capítulos, se ven los discípulos de la primera generación empezando a sobrellevar el trabajo nuevo, servir a puros recientes que entraron al reino. Los discípulos están nuevos. Usted puede ver a Pedro que se equivoca echando volados para meter a un apóstol que nunca se ve, que el Matías nunca lo encuentra en ningún lado. Entonces están ellos empezando un trabajo inaugurado, y cada que uno empieza algo nuevo, usted y yo sabemos que la regamos. No me diga si una cocinera dice voy a hacer un pastel, no me diga si es la primera vez que corre no sé qué porcentaje tan alto de que no le salga. No me diga el imposible, ¿verdad? Bueno, ese que queda así cuando lo hacen la prueba. Entonces ellos están empezando con todas sus dificultades. Entonces, hermano, imagínense ellos empezando con dificultades porque la iglesia está inaugurada. No había escritura, solamente estaban las enseñanzas del Señor que ellos traían. Entonces ahorita los siguientes 4 capítulos, 6, 7, 8 y 9, se ven los discípulos de la segunda generación y se ven, hermano, con tremendo nivel. No sé si a usted le gusta.
le agrada que usted dice, hermano, o no sé qué generación vaya de este lugar, pero hubo una primera generación, pero que digan los de la segunda generación traían otro nivel. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque los de la segunda generación conocieron al Espíritu Santo de una manera más inmediata. El Señor se los va a revelar hasta el final y luego viene, hermano, el Espíritu Santo, y los de la segunda generación empezaron a crecer de una manera exponencial. Los diáconos salieron buenos. Ahí está Esteban, buen predicador, buen maestro. Ya vimos a Felipe, buen evangelista. Y a partir de hoy vamos a empezar a ver a Saulo de Tarso, conocido como Pablo. Bien, entonces vamos a ver nuevamente versículos 1 al 4. Fíjese, hermano, cómo empieza Saulo, y empieza como todos nosotros, de cabeza. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Lea 2, por favor. Fíjese cómo estaba en contra de la iglesia. Vea cómo inicia. Dice el 3, pero mire qué le pasa. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo. 4. Bien, hermano, aquí está este pasaje. Tenemos el relato de la conversión más famosa de todos los tiempos. Y aquí lo que llama la atención, que es el inicio de la vida espiritual de Pablo, el apóstol Pablo. Y todos los que estamos aquí se ha de acordar que empezamos de cero, todos. A lo mejor si yo soy creyente desde bebé, tu vida espiritual empieza a contar del bautismo para acá. A lo mejor de pequeñito eras bueno repitiendo textos, o a lo mejor como las niñas que hemos tenido, danzando, X. Pero ya la vida espiritual, hermano, inicia del bautismo para acá. Así que vamos a hacer un ejercicio un poco complicado. Y vamos a tratar de ingresar hasta donde sea posible a entrar a la cabeza de Saulo. Vamos a tratar de ingresar ahí. Porque la mentalidad de Saulo era que traía encargos del Sanedrín que no eran los más sanos. Que era el Sanedrín? Es un juzgado de religiosos que se encargaban de vigilar la doctrina, de cuidar la religión. Eran medio politicones. Y entonces ellos fueron los que crucificaron al Señor Jesús, y luego el grupo llamado iglesia, que cristianos todavía no les van a llamar, les llamaban los del camino, les insistió el enemigo o los persuadió a perseguir cristianos y maltratarlos. Y quien se pusiera loco lo podían asesinar. Ya vimos qué le pasó a Esteban. Esteban no hizo nada, lo detuvieron porque estaba predicando al Señor Jesús, lo llevaron al Sanedrín y lo apedrearon. Entonces, hermano, vamos a ver en esta noche que no se trata exactamente de una conversión repentina, sino se trata de una rendición repentina. Usted y yo posiblemente tuvimos una conversión normal y luego nos fuimos rindiendo con el tiempo. De momento aceptaste al Señor y luego regresaste a los 15 días, al mes, a los 2 meses, y luego pasaron otros meses y te bautizaste. Entonces le voy a hacer la diferencia de conversión a rendición. La conversión de Saulo de Tarso fue cambiado de malo a bueno. Y en 3 días, que esto lo vamos a ver el miércoles, queda rendido. ¿Cómo es una persona rendida? Es una persona que no dirige sus pasos. Quien lo dirige es a quien le ha rendido su voluntad. Ya le di el ejemplo de un asaltante. Usted va dentro del colectivo, del servicio colectivo, se sube a alguien y les dice que se rindan. Y todos levantan las manos, entregan su cartera, su gran confidente, su celular, para no decir el alcahuete, y usted queda rendido. Usted está a la voluntad de ese.
Si él le dice ahora se agachan, ahora se tiran, y tú sígueme, y tú chofer. Así es igual. Con el Señor es igual, tú le rindes tu voluntad. Eso fue lo que hizo Saulo de Tarso, que lo vamos a ver. Ahora fíjese lo que le voy a enseñar. Usted y yo tenemos que considerar que aquí está haciendo un efecto la oración de Esteban y la predicación de Esteban. Ya vimos capítulo 7 que a Esteban le hacen un juicio injusto porque los cargos son por predicar y por enseñar. Si ahorita actualmente hubiera un linchamiento sobre unos ladrones, se hace una noticia internacional porque no se puede hacer justicia por propia mano. Y pueden decir, es que violó a una pequeña, es que era el ladrón del pueblo. Y aquí, hermano, imagínense los cargos que digan, ¿por qué aprendieron a este? Y van a decir, es que estaba predicando al Señor Jesús. Entonces, seguramente, hermano, algo le había impactado a Saulo de Tarso, porque en la entrega de Esteban, él termina orando por sus captores. Y hacíamos la comparación del Señor Jesús cuando está en la cruz, que está orando, y el soldado que está abajo dijo, verdaderamente, este es Hijo de Dios. Entonces, hermano, usted y yo debemos saber que la sangre de los mártires es una semilla que siempre germina. La sangre, hermano, siempre clama a Dios. La sangre es un elemento, hermano, bien importante, que cuando lo estudiamos es parte del alma, porque cuando Caín mata a Abel, Dios le dijo a Caín, la sangre de tu hermano está clamando justicia. Entonces, hermanos, si recordamos, quien ha estado viendo estas series, recordamos, hermano, que Saulo siempre se ve de lejos viendo el caso de Esteban. No se ve cerca, se ve de lejos. Y se entiende, hermano, de alguna manera que Saulo está observando de todo lo que pasaba. Así que sucede algo. Si usted y yo nos tocara ver un accidente, un robo, algo fuerte, te va a golpear la cabeza. Si dices, vi cómo se subieron y maltrataron y le pegaron. Y te va a durar si el impacto fue duro. Saulo de Tarso seguramente le daba vueltas en la cabeza la aprobación de la muerte de Esteban. Vamos a Hechos capítulo 7. Autógrafos hasta el final, hermano. Es que ven a los cruzazuleños y luego dicen, ¿qué pasó? De estos hombres no hay por donde yo vivo. Hechos 7, 58, y no es la hora. Fíjese cómo se ve de lejos Saulo, consintiendo y viendo ahora, hermano. Usted sabe que nos perdimos la vida de Esteban. Hubiera sido interesante verlo cómo se movía y qué hacía, y los escritos y lo que Dios lo hubiera usado. Hubiera sido interesante, pero Dios permitió que él no estuviera. Dice así: y echándole fuera de la ciudad, ya van a matar a Esteban, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies ¿de quién? Ni modo que eso no te impacte, hermano. Ni modo que si ves que alguien golpean o balacean a alguien afuera de tu casa y están ahí los impactos, ni modo que eso no digas, ay, no, se veía tan padre como lo balacearon. Seguimos leyendo capítulo 8 de Hechos, dice el versículo 1. Dice, y Saulo, ¿qué hizo? No hizo nada para decir, no, ya estuvo. Consintió la muerte de Esteban, o sea, no hizo nada. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judá y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahí está nuevamente Saulo, consintió la muerte, estuvo, le llevaron la ropa. Lea versículo 2, por favor. Ni modo de que eso no lo supiera. Y dice el 3. Y Saulo, ¿qué hacía, hermano? No dice ahí y la apoyaba y la cuidaba y la protegía y oraba por ellos. La asolaba la iglesia. Vea cómo era antes, era el apóstol Pablo. Y mire lo que hacía de una manera así, pero bien amorosa. Y entrando casa por casa, ¿qué hacía, hermano?
Si dice arrastrar a un hombre de aquí de la camisa no hay problema, pero imagínense arrastrar a una mujer de los cabellos. ¿Y luego qué hacía? Cuando vemos nosotros esto y decimos, ese es el que escribió, regocijaos, otra vez os digo regocijaos, porque el amor es sufrido, porque el amor no tiene envidia, porque el amor no es jactancioso, es el apóstol Pablo. ¿No le impacta eso, hermano? Que escribe 13 cartas maravillosas y unos son unos textos que dan ganas siempre de ponerlos, hermano. Cuando uno ve esas palabras de inspiración, está ahí, hermano. Ahora fíjese, hermano, vamos a recordar un poco. Tal vez usted y yo nunca vamos a entender cómo es que era posible que una persona tan sana como Esteban muriera de esta manera. Usted sabe, hermano, que siempre hay un periódico chismoso nada más por ahí donde vivo que dice agarraron a los rateros. Y usted dice, se murieron los rateros de allá. Y andaban metidos de aquí y allá. Pero ¿qué hizo Esteban? Ahora fíjese lo que le voy a decir. Lo único que vamos a comprender es que a Dios todo le sirve. Usted tiene una situación y dice, ¿de qué me va a servir otra vez que el Cruz Azul perdió la final? ¿Y de qué me va a servir otra vez que pasó esto? ¿Y de qué me va a servir? A lo mejor uno no es sabio, pero a Dios todo le sirve. Y entonces, hermano, tal vez vino para el Saulo la cuestión, ya que eliminaron a Esteban, tal vez ahora se puso más violento. Regresamos al versículo 1, 9:1. Tal vez, así hay gente mala, ya hicieron daño y todavía hacen más. Saulo, ¿qué dice, hermano? ¿Usted se imagina esas personas que están como búfalos? Respirando de aún, ¿qué dice? ¿Amenazas? Voy a regresar, hijos de la quinta. Verán cómo van a ver lo que es ser de la tribu de Benjamín así. Como si me hacían lo que son de la agrícola oriental, ya bien enchilados, ¿ya no? Respirando amenazas y muerte, ¿contra quién? Vea, hermano, cómo está el apóstol Pablo o Saulo de Tarso. Y entonces, siempre que se hable del apóstol Pablo, tenemos que recordar esto. Que él tuvo un principio como nosotros, persiguió cristianos de Jerusalén de una manera violenta. Porque usted puede decir, aquí personas no nos quieren, hablan de nosotros, pero no nos han hecho, no nos dejan estacionar. O a lo mejor nos dicen aquí otra cosa, pero ¿qué hacía, hermano? Los arrastraba y los llevaba ¿a dónde? A la cárcel. Entonces, el mismo apóstol Pablo, que lo que se cree es que él es el apóstol 12. Si usted ve Apocalipsis, ahorita hay como 2 millones de apóstoles y profetas. Pero en Apocalipsis nada más hay 12, los apóstoles del Cordero. Se cree que Pablo es el número 12 y no Matías, es lo que se cree, no hay cómo firmar esto. Pero cada que él se acuerda y dice, hermano, lo que relata, mire, vamos a 1 Corintios 15. Relata, hermano, su principio y uno lee las 13 cartas del apóstol Pablo y dice, qué bendición. Muchas las escribió en la cárcel, en dificultades. Y cuando vemos ahorita que asolaba la iglesia, que les pegaba, que los arrastraba, los metía a la cárcel, dice, ¿cómo es que Dios hizo eso, hermano? Por eso es que el Señor se burla de sus enemigos. Dice 1 Corintios 15, 8 y 9. Y está relatando una parte de su testimonio y se incluye aquí en el grupo apostólico. Dice, y al último de todos, hablando de él como un abortivo, se me apareció, dice, a mí, en esto que vamos a ver ahorita. Lea el 9, por favor. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Y te has de acordar, ¿verdad? Qué bueno que todos ustedes son santos, ¿verdad? Qué bueno que ustedes son santos. Pero no sé si yo creo que ha de haber de esos chamacos maloras que han de echar cohetes a los templos y ya de repente esos que echaban cohetes ya están aquí chillando. El Señor se burla de sus enemigos. Está ahí, hermano. Tal vez, hermano, Saulo de Tarso, que se había obstinado,
nunca supo lo que había hecho, hermano, con esa obstinación de desafiar a Dios a ver quién puede más. No sé si, hermano, si usted sabe lo que es ser obstinado, pero vamos a poner un ejemplo de un niño de esos caprichosos que le dicen, te vas a sentar aquí. Ah, no, yo me siento acá si quieres. O sea que tienen esa necedad con capricho. Así se ve Saulo. Si usted y yo, hermano, somos sinceros, es una debilidad humana cuando alguien está en una discusión con otra persona. Normalmente tenemos esto en la cabeza, nunca dejarnos. Cuando a tus hijos los mandas a la escuela, no falta el gandalla, para no decir el bullying. Y entonces tú de inmediato le dices, no te dejes y pégale tú. Si no le das tú, te voy a dar yo a ti por mentir. Y entonces de repente a las personas o a los niños los volvemos obstinados. Se ve Saulo de Tarso como que quiere jugar con Dios a ver quién puede más. Y todos los que quieren hacerle así acaban mal. ¿Usted qué dice? Y le voy a dar una prueba de obstinación, porque ahí está el faraón del tiempo de Moisés, cuando él regresa. Porque el faraón que está en el tiempo de José se ve hasta noble, porque dijo, no, ¿para qué le buscamos con este? La sacamos y se ve noble. Pero el que está en el tiempo de Moisés se ve obstinado. Y entonces cuando mandan a Moisés y Aarón, les dijo, ¿quién los manda? Jehová nos manda que dejes ir al pueblo. ¿Y quién es Jehová? Pregunto, hermano, ¿Dios destruyó Egipto en unas cuantas semanas o no? ¿Qué le pasó a Egipto? Se quedaron sin siervos, se quedaron sin bestias, se quedaron sin campo, se quedaron sin primogénitos y al final se quedaron sin ejército. Quien quiere jugar con Dios acaba mal. Y si le seguimos echando sus 10 divinidades principales, Dios las avergonzó. Ahí está Sodoma y Gomorra, que en unas cuantas horas Dios les envió azufre. ¿Y cuántos testimonios tenemos de todas las guerras de Israel? ¿Cómo está que terminaron los babilonios, los persas, los griegos, los romanos? ¿Cómo terminan cuando se están oponiendo a Dios? Usted puede ver que Nabucodonosor era siervo de Dios, pero de repente se le pasó la mano y acabó como una bestia, ¿sí o no? Esperemos que al Donald Trump no le pase lo mismo. ¿Sí o no? No me diga que lo que está haciendo, la está haciendo con sabiduría, ponerle aranceles a 185 países. No vaya a decir que, oye, pues está bien. Entonces aquí había una encomienda de Saulo de Tarso, que era deshacer grupos de cristianos. Para ellos, para los del Sanedrín, eran una línea de herejes y había que destruir, había que dividir. Aquí está Saulo de Tarso siendo del otro lado, estaba chutando en contra del pueblo de Dios. Con lo que él estaba intentando detener el plan de Dios. Y el plan de Dios es llenar el mundo con las buenas noticias de salvación. Usted no ve a Cristo otras cosas diciendo, usted no ve a Cristo haciendo prédicas motivacionales o para que se animen los de allá y diciendo, mira, aquí está todo el paquete. Usted más ve al Señor Jesucristo predicando el evangelio del reino. Y él se va y deja la gran comisión y dice, nada más id y haced discípulos. Entonces Saulo está estorbando al Señor, hermano, y le va a ir mal. Ya. Versículo 1, está ahí, hermano, vamos a leerlo. 9:1, por favor. Esto las cosas las ponían peor, hermano, porque una y otra vez tenía que preguntarse el apóstol Saulo. Le dije que íbamos a tratar de meternos a su cabeza. Tenía que preguntarse él cuál era el secreto que tenían aquellas personas sencillas porque estaban permaneciendo en su fe. Y entonces fíjese, hermano, cómo estaban ellos, los del Sanedrín, que los estaban amenazando. Mi hermano, que se pusiera loco el gobierno y que dijera, ya no van a abrir los lugares estos, no los van a abrir. Y el que lo abra,
que entrara el ejército, la Guardia Nacional, todos se van a ir para la cárcel, veríamos quiénes le entraban o no. Alguien diría, bueno, no vamos a abrir el templo, vamos a abrir unas casas. Necesitamos predicar la palabra. Él tenía que pensar, bueno, ¿qué tiene esta gente? Que a pesar de todo lo que les han pasado, ya les mataron a este, ya les mataron al otro, y ahorita los estamos persiguiendo. Así que fíjese, hermano, para intimidar, una de las formas es maltratar a la gente pacífica. ¿Cuántas personas que tienen ahorita negocios productivos o no productivos, llegan los extorsionadores y los amenazan y le dicen, ¿cuánto pagas de renta? Tanto, ¿cuánto pagas más esto a partir de hoy? Muchos ya no van a trabajar, muchos cierran. Y habrá otros, hermano, que no les importa. ¿Qué estaría pensando él al ver personas con ese grado de convicción? Que ver a Esteban cómo no se arrugó, que estuvo en el Sanedrín enseñándoles, hermano, la palabra, y que al final no se arrugó y no dijo y no se retractó. Todo eso estaba en su cabeza. ¿Cuál era el trabajo de Saulo de Tarso? Era intimidarles peligro, era intimidarles sufrimiento. Quien quisiera ser cristiano se podía morir. Ese era su trabajo antes de escribir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque el Señor se burla de sus enemigos. Está ahí, hermano. Entonces fíjese lo que le voy a decir. Saulo, antes de detenerse o retroceder, fue al Sanedrín a buscar, hermano, permisos. Vamos al versículo 2. Dijo, no, pues ya me gustó la cuestión de corretear cristianos, corren bien chido ya. Fue a pedir cartas, permisos para las sinagogas, para irse a meter. Y dice de qué ciudad, Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, ¿qué hacer? Pues hermano, yo digo que hay gente mala, pero que diga, no, yo voy bien lejos con tal de traer estos changos feos. El Sanedrín era ese juzgado de personas religiosas y su labor era cuidar la religión judía, cuidar el funcionamiento del templo, cuidar, hermano, que se cumpliera la ley de Moisés. Cuando usted ve al Señor predicar y ve a Juan el Bautista, llegaban comandos teológicos y por eso iban y le decían, rabí esto, rabí aquello, porque esa era su labor. Y entonces Saulo de Tarso ahí está chutando de aquel lado. ¿Quién me estoy dando a entender o no? En ese tiempo, los poderes del Sanedrín se reconocían donde quiera que había judíos. Es como hoy, hermano, un auto oficial puede estacionarse, hermano, en vías primarias. Vías primarias pueden levantarte el carro y llevárselo. Pero si llega alguien, una patrulla, y ve una camioneta de la delegación, de la alcaldía, del gobierno, y le ve el sello, ¿la pela o no? A ver, que el gobierno infraccione al gobierno, ¿verdad que no? Entonces, las cartas de los del Sanedrín pesaban, y Saulo fue por ellas. Y entonces, hermano, en la persecución ya vimos que fueron a unas ciudades de Samaria y fueron a Judea y a otros lados, pero unos se fueron hasta Damasco. Y entonces a él se le ocurrió ir allá para extraditarlos, para traerlos. Así que fíjese, hermano, cómo va pasando. Le estoy diciendo que estamos haciendo un ejercicio un tanto difícil. Saulo, su intención era ir a ese viaje para traer creyentes o cristianos. Pero sabe, hermano, en ese trayecto, en ese espacio, iba a venir un encuentro que le iba a cambiar la vida de una manera radical. Fíjese lo que le voy a decir. Todos hemos usado o hemos oído cuando decimos, no, pues tuve un encuentro con el Señor, ¿sí o no? O ha oído a alguien que dice, tuve un encuentro con el Señor, ¿sí? El de Saulo va a ser un encuentro tremendo. Ahora fíjese lo que le voy a decir. En distancia de Jerusalén a Damasco, ahí está, son sobre 200 kilómetros, que posiblemente, hermano, los iba a hacer a pie o a caballo. Para que más o menos se dé una idea, si alguien ha salido, ir a Damasco, de Jerusalén a Damasco, es como de ir de aquí a Querétaro. Pero caminando, si usted me dice, no, sí voy a ir a Querétaro, usted va
a la terminal de autobuses y ahí dice corridas cada media hora, cada hora, y llega usted en 4 horas en autobús. O ya si tiene más lana, pues se va en avión, ¿no? Y entonces, hermano, se ha dicho que Saulo, cuando viene el Señor, se cayó del caballo, no dice así, ¿verdad? Pero posiblemente sí fue porque había 2 opciones, o caminar o irse en algún animal. Versículos 3 y 4. Él va y ensalza a Damasco. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Versículo 4. Cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese es el encuentro de él. Vamos a pensar, hermano, que la misión fue irse caminando de esa distancia. ¿Qué le digo? Vamos a pensar que se fue a pie. Vamos a pensar. Esa distancia sería en 7 días aproximadamente. Dicen los que caminan, porque gracias a Dios uno nunca hizo una peregrinación, ¿verdad? Dicen que algo recomendable es que sean 30 kilómetros por día. Y estando allá, hermano, pues hay subidas y bajadas, porque los que pasan por la Zaragoza, pues van en planito, pero no es lo mismo. Entonces son 30 kilómetros por día, 3 por 7, ¿cuánto es, hermano? 30 por 7, 210 kilómetros, ¿no? O 7 por 3, 21, 210 kilómetros. Pero lo que entendemos es que Saulo no iba solo, porque se iban a prender cristianos o irse a meter a casas o a sinagogas, iban a haber grupos grandes, como él solito iba a traer personas, entonces iba con un pelotón. Lo acompañaban policías judiciales. Aunque él era miembro del Sanedrín, tenía que llevar a alguien que pudiera imponer. ¿Sí me doy cuenta, hermano? No me voy a entender, perdón. Si alguien dice, hermano, aquí afuera hay 5 vecinos y quieren hablar contigo, sale sin miedo, ¿no? O saca su amansalocos como yo y lo pone a un lado, porque más bienaventurado es dar que recibir. Ay, no era. Pero si le dicen, hay un cuerpo de granaderos, como que dicen, no, pues yo desde aquí voy a orar. Entonces, si iban a traer cristianos por tandas, pues por lo menos iba un pelotón de 20. Ahora fíjese bien, hermano, difícilmente, si él va marchando solo, usted sabe que cuando usted está solo, ya sea caminando o meditando antes de dormir, o está solo, si está pensando o no está pensando cosas. Seguro, usted no se va a volver loco. No creo que usted esté solo en la casa y esté alimentándose y no esté pensando nada. Entonces imagínese Saulo, que va a caminar todos esos kilómetros, no trae otra cosa en la cabeza más que detener herejes. O sea, si conocía Damasco, llegamos por aquí, llegamos por allá, les damos vuelta. Y entonces, hermano, esos herejes que él iba a detener, tenía que enfrentar a personas que estaban convencidos que el Señor Jesús es el Hijo de Dios y que había resucitado. ¿Está ahí, hermano? Estamos ahí, hermano. O sea, no se iba a enfrentar con personas que no podían defender la fe. Vamos al versículo 7. Ahí está lo que les digo, iba con hombres. Dice, los hombres que iban con Saulo, por eso digo un pelotón de 20, se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, ¿más qué? Vino a enfrentarlo el Señor. Está ahí, hermano. Dije que íbamos a tratar de meternos a su cabeza, lo que estaba pensando. Ahora fíjese, hermano, lo que posiblemente sucedió, porque está caminando y como había muchas ciudades, esa carretera que era de Jerusalén a Damasco, pasaba por Galilea. No está pegado Galilea de Jerusalén. Cuando estudiamos la vida del Señor Jesús, Él nace, hermano, en Galilea de los Gentiles, en esa parte de Nazaret, y de Galilea a Jerusalén son sobre 70 kilómetros. Entonces Saulo viene de Jerusalén a Damasco y pasa por Galilea, y esto posiblemente le hacía pensar más en el Señor Jesús
porque él va a pasar por donde el Señor dejó huella. Donde él hizo cosas y a donde llegara a comer, ya le dije que era un viaje, vamos a pensar, le decía 30 kilómetros. Al caminar tiene que comer o no, hermano. A donde llegara a escuchar testimonios de que el Señor Jesús anduvo por ahí. Y entonces, hermano, es como si usted hubiera aquí alguien de Oaxaca, no hay nadie aquí, ¿verdad? Puro alemán, francés y gringo. Gloria a Dios. ¿Usted cree que usted va a Oaxaca? ¿Usted cree que todos, o en su gran mayoría, los que son de ese estado, saben quién fue Benito Juárez? Muy no están de decir, lo han de tener como héroe nacional. No, o sea, aquí Benito Juárez era fregón, pero con otras letras, no sé. Imagínense Saulo que va caminando y va pasando por esos lugares donde el Señor Jesucristo hizo historia. Está ahí, hermano. O no me diga, hermano, le voy a dar un ejemplo, ya se acuerda bien padre. De cuando usted va de donde es y pasa por la primaria donde hizo historia, ¿no? No, sí, ya no. Sí, o sea, si alguien dice, yo aquí fui a la escuela, ¿sí o no? Y el arco iris era en blanco y negro, y la rueda era cuadrada, y Porfirio Díaz firmó mi boleta. Cuando usted pasa, hermano, principalmente primaria y secundaria, viene algo, hermano, algo hermoso que se llaman recuerdos. Y te acuerdas, te pones nostálgico. ¿Cómo era que yo me juntaba con esa bola de rufianes, siendo una pirinola, sí o no? Y te viene todo eso, hermano. Y se libera una hormona que se llama serotonina, la de la felicidad. Nada más le estoy diciendo para que vea cuántas cosas pasan cuando usted se pone a pensar. Está ahí, hermano. Así que a donde pasara Saulo de Tarso, donde pasara a descansar, posiblemente decían, aquí anduvo Jesús de Nazaret. Y eso lo ponía peor. Fíjese que no pasaría por la cabeza de ese perseguidor, que en su interior, si ya traía coraje, si ya traía rabia contra los cristianos, todavía encontrar en el camino a personas que están hablando del hombre más maravilloso que ha caminado en esta tierra. Así que fíjese, hermano, que va pasando, que ya cuando se acerca afuera de Damasco, esa ciudad de Damasco es de las más antiguas del mundo. Y entonces, hermano, había una parte que escalaba cerca del monte Hermón. Si conoce un poco de Biblia, ese monte es especial. Bien, entonces dicen los geógrafos que se contempla la ciudad de Damasco y que es, para que usted entienda, de los pueblos mágicos de allá. Cuando usted va a Tasco Guerrero, ¿se empieza a ver la ciudad padre o no? ¿Sí o no? Cuando usted va a pueblos mágicos, alguna ciudad importante, se ve, hermano, hermoso. Damasco era una ciudad así. La llamaban un manojo verde, un manojo de perlas en una copa esmeralda. O sea, tenían descripciones de Damasco de que era un lugar poéticamente bonito. Entonces, si usted ha ido a un pueblo mágico, usted va a ver desde que llega, dice ahí, ¿de dónde era Jaimito el cartero? Bienvenidos a Tangán. No, porque los de Angangueo son otros. Bueno, por ahí está. Existen esos dos pueblos, Bueno. Entonces imagínense al apóstol, a Saulo, que viene caminando con pensamientos, que pasa por donde el Señor Jesús pasó, empieza a llegar a ese lugar hermoso y su cabeza está caminando. Dicen los geógrafos que allá hay unas reacciones, vamos a llamarles naturales, que seguido se encontraban el aire frío con caliente y producían tormentas eléctricas. No sé si algún día ha visto un documental de alta mar, cómo están las grandes embarcaciones y a lo lejos se ven esas tormentas. Es porque hay un choque de aire frío y caliente. De hecho, hermano, a partir del otro mes, mayo, empiezan a formarse los huracanes de esa forma. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Porque los que no son de fe sugieren que esto que estamos leyendo no fue una manifestación celestial,
sino algo natural que pasaba, que había tormentas en esta ciudad. Entonces fíjese lo que le voy a decir, hermano. Dice versículos 3 al 5, Damasco, que él iba para allá. Dice así, versículo 3 al 5, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Esto es lo que dicen los críticos de la Biblia. Lea 4, por favor. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 5. Y dijo él: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús. ¿A quién qué? ¿A quién está persiguiendo? A la iglesia. ¿Estamos? ¿Sí o no? Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Estamos? Por eso el Señor, ¿a quién está persiguiendo? A la iglesia. Y si yo soy Jesús a quien tú persigues, y dura cosa te es dar cosas contra qué. El ejemplo es este. No sé si usted ha visto cuando las bestias, llámense caballos, toros, animales, ellos, sus ojos tienen otros grados para ver. Entonces cuando hay alguien ahí y les da una patada, ¿sí ha visto cómo los manda? Pero ¿sí ha visto que anda por ahí un perrito y lo manda al otro pueblo, ¿sí o no? O una persona, ¿sí ha visto que es lo que le está diciendo al Señor? Que se está metiendo, lo voy a poner más coloquial, se están metiendo con Sansón aquí. Dura cosa te es dar ¿qué? A ver quién pega más duro. Y entonces los críticos de la Biblia dicen, hermanos, que eso es lo que pasó allá, que esas tormentas que se dan en Damasco, y nada de que vino el Señor Jesús a enfrentarlo. Ahora fíjese lo que le voy a decir. Lo mismo han dicho los científicos en el cruce del Mar Rojo. Cuando salen de Egipto los hebreos y vienen perseguidos por el ejército egipcio, dicen ellos que en cierta época del año la marea baja mucho y que por ahí pasaron precisamente. Vea cómo le buscan siempre. Y entonces, hermano, la Biblia registra cosas y nosotros creemos la Biblia y la defendemos. Amén. Cuando se cruza el Mar Rojo hay dos monumentos, uno de un lado y uno del otro, porque dicen que ahí pasaron los hebreos. Y dicen que los investigadores, abajo en esa zona están las ruedas de los carros de los egipcios. Pensé que se iba a emocionar. Éxodo 14. Es que eso da testimonio, hermano, que Dios es poderoso. Entonces ya vimos, dicen los enemigos de la Biblia que son las tormentas que pasan en Damasco, y otros dicen que cuando Moisés cruzó con el pueblo el Mar Rojo, bajó la marea. Y vamos a Éxodo 14. Versículos 21 y 22. Vienen siendo correteados los hebreos, vienen personas mayores, vienen animales, vienen niños, y entonces Dios hace algo para que no pase el ejército egipcio, pone una columna de fuego, y mire lo que sucede, versículo 21 y 22, dice así, 21. Dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron, ¿cómo dice? Lea 22, por favor. ¿Cómo dice que pasaron? Dice en seco. ¿Cómo pasaron? En seco. Porque si está húmeda la arena, hermano, hay un atasque ahí. Pero bueno, le quiero demostrar esto porque Dios tiene todo el poder. Y entonces, hermano, lo más importante, lo que quiero señalar en esta noche, es que si son de esas tormentas que dicen los geógrafos, como haya sido cualquier reacción natural, Cristo le habló a Saulo. Pero ¿sabe qué es lo más grande? Que lo puso en su lugar.
Por eso le dice Saulo, Saulo, ¿por qué dice? Me persigues. ¿Y sabe qué nos deja ver el Señor? Nos deja ver a la iglesia algo bien grande. Versículo 4. Y cayendo en tierra oí una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lea el 5, por favor. Quien se mete con la iglesia, quien se mete con esta institución, se mete con Cristo de una manera directa, hermano. Mire, hermano, yo sé que muchos de ustedes son jóvenes aquí, o muchos son jóvenes y llegaron desde niños, y obviamente que no se enteran de muchas cosas, porque pues, no que los niños estén informados de las dificultades que hay con los vecinos. Pero aquí adelante hay una persona que no nos quiere. Y si usted nos dice, ¿qué le hemos hecho? No les hemos hecho nada. Entonces un día me estacioné porque no tapamos entradas. El predio, hermano, todos los pagamos de la puerta para adentro. De la puerta para afuera son áreas comunes que le pertenecen al Estado. Lo único que no podemos entrar. Entonces me puse no tapando su entrada y se me puso bien loco. Y me amenazó. Y me dice, estamos recolectando firmas para que se larguen de aquí. No sé cuántos años han pasado. Y yo pensé y dije, pues la verdad, ¿quién sabe quién se quiere morir? Porque se están metiendo, diga, contra la iglesia. Se están metiendo. Quien se mete contra esta institución, se mete contra Cristo de una manera directa. Por eso el Señor le dijo, yo soy Jesús, ¿a quien tú qué dice? Si nos difaman, si nos estorban, nos atacan, es contra Cristo. Quien nos recibe, recibe al que nos envía. Quien nos rechaza, rechaza a quien nos envía. Y quien nos bendice, seguro es bendito. ¿Quién dice amén? Porque es el plan de Dios, no es plan nuestro. Si alguien de sus ganas dice, yo quise poner, hermano, no le va a funcionar. Pero si alguien es enviado por Dios, tiene todo el respaldo. Y aquí está este. Aquí está este dando testimonio, hermano, que quiso esparcir a la iglesia y mire cómo se quedó. Juan 13:20, por favor. Siempre que hay una obra chica o grande, hermano, es del Señor, la obra es de Él, amén, hermano. Porque eso usted siempre va a ver, porque luego dicen, ay, tales hermanos se van a ir, tales hermanos están yendo, hermano, usted no se fije, la obra es de Él, está ahí, hermano. Mientras no se vaya el Espíritu Santo hay que estar. Juan 13:20 dice el Señor Jesús, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a quién, hermano. La obra es de Él. Entonces el Señor está defendiendo su obra. Regresamos versículos 4 y 5. El Señor está defendiendo su obra. Y vino a enfrentar al más peligroso. Cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 5, por favor, vuelva a leer. Me estás persiguiendo a mí. Pensó que estaba persiguiendo a la iglesia. ¿A quién estaba persiguiendo? Al Señor Jesús. Mi hermano, cómo en ese momento cesaron varias cosas aquí en este encuentro. Se acabaron las batallas que estaba teniendo la iglesia en la encomienda. ¿Y sabe qué le pasó a Saulo? Se quedó sin chamba. La completamos el miércoles el asunto. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Para que nadie se queje. Cuando Dios llega a la vida nuestra, todo lo que le va a estorbar lo va a cortar de tajo. Mejor es tu presencia. Muchas personas dicen, antes me iba mejor y ahora que me hice cristiano ya ni trabajo tengo. A Saulo de Tarso tenía chamba y ahí se le acabó. Muchos no entienden, hermano, que cuando Dios te llama,
Empieza a arreglar tu vida. ¿Está ahí, hermano? O sea, no puede ser aquí el cristianazo y allá fuera un pillo que digas, no, yo soy sacaborrachos y ya dice de qué antro. La gracia de Dios, hermano, aquí se ve sobre la iglesia. La persona más peligrosa de ese momento quedó eliminada. Estaba chutando Saulo para acá y de repente el Señor lo enfrenta y ahora tiene que chutar para allá. Mire, hermano, le voy a dar una comparación para que se vaya dando cuenta. Todos los que estamos aquí en nuestras colonias hay lacras, ¿sí o no? Hay lacras. Y de repente tú oyes como esos siembran maldad, se mueren, les pasa algo y cuando tú oyes que ya se murió tal, bajita la mano, hasta te pones contento y dices, ay, 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 ay. Imagínense la iglesia lo que estaba haciendo. Estaba orando, hermano, porque el mayor perseguidor, Saulo de Tarso, los estaba incomodando y ahora viene el Señor y se le presenta. Pero ¿sabe qué es lo más grande? Que ese Saulo no solamente fue detenido, sino que ahora se rinde a Cristo. Póngase en pie, hermano. Vamos a leer versículos 6 y 7. Fíjese lo que pasa. La iglesia orando, Saulo atacando y el Señor Jesús defendiendo. Y mire, hermano, ¿qué es lo que pasa? Versículos 6 y 7, ya lo tiene ahí. Dice ahí, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Lea 7, por favor. Así lo detiene el Señor. Ese Saulo iba a detener cristianos y ahora lo detiene el Señor. Ese es poder, hermano. Y tenemos, hermano, al Dios grande y poderoso. Así inicia la vida del apóstol Pablo y le damos la gloria a Dios. ¿Quién puede aplaudir en esta?